Bueno, pues buenos días y muchas gracias por asistir a esta cita semanal con el Grupo Parlamentario por Andalucía. Déjame que antes de entrar en materia, que las materias hoy van a ser fundamentalmente pues, los presupuestos, ¿no? Y las enmiendas que nosotros hemos presentado, que pues, inicia haciendo referencia a las desafortunadísimas declaraciones de Moreno Bonilla durante la presentación de su libro en Barcelona, hablando del tema del cribado del cáncer de mama. Más allá de la, no sé, me deja, iba a decir alucinada, ¿no?, que un presidente de Junta de Andalucía tenga tiempo de escribir un libro, pero este es otro asunto. También que tenga tiempo de andar de gira presentándolo. Hay que decir que, bueno, que la manera en que presentó el dato de que únicamente el 1% de las mujeres que han tenido problemas con el cribado han acabado desarrollando la enfermedad, lo que hace es minimizar un asunto que es muy grave. Nosotros ya sabíamos que la media de casos en los que cuando no se ve la mamografía, si el resultado es claro, que luego acaban desarrollando la enfermedad, es el 1%, pero me parece que todas y cada una de esas mujeres dentro del 1% seguro que les parece una barbaridad lo que ha pasado y me parece que es que el presidente está tratando este asunto muy mal. Y además pensemos que es que desde que todo esto se inició parece que es que hay una confabulación contra él y habla del asunto como si la oposición y AMAMA fueran sus enemigas. Y recordemos una vez más que es que el deterioro continuado de la sanidad pública está provocando que mujeres que podrían haber sido tratadas a tiempo y seguramente ver reducido el impacto de una enfermedad como el cáncer, que se le podría haber tratado en los inicios. Y en muchos ámbitos, como se ha desarrollado, ¿no?, han perdido algunas el pecho, tienen problemas, algunas han perdido desgraciadamente la vida, habrá que ver cuántas. Bueno, y se sigue minimizando el asunto, tratando de taparlo y haciendo ver como que la oposición utiliza este tema. Esto nos parece de una gravedad y, sobre todo, hay una falta de honestidad, ¿no?, y en el trato a las mujeres que han pasado esto y luego que ustedes están viendo como nosotros todos los días, como hay informaciones en la prensa en las que mujeres te cuentan que aunque luego las llaman, pues les siguen dando meses de espera para hacerles las oportunas pruebas o las operaciones. Está pasando todos los días y nos parece que lo que demuestra una insensibilidad que no es digna de un presidente de la Junta de Andalucía. Por eso estamos pidiéndole que nos diga la verdad y cada vez que nos dice cuántos casos hay, lo que queremos es que nos lo cuente en el Parlamento, que es donde tiene que hacerlo, porque es que todavía no sabemos qué ha pasado. El otro día le echaban la culpa a una jefatura de servicio. Nadie nos ha contado en sede parlamentaria qué ha pasado realmente, dónde viene el problema, cuándo se produce y a cuántas mujeres ha afectado, porque la cifra esa, seguimos pensando que todavía hasta que no la digan en sede parlamentaria no la podemos dar por buena. Y ahora entramos ya, como les decía, en materia. Saben que es el debate final de los presupuestos, unos presupuestos que el portavoz del Partido Popular les comentará que son históricos y que para nosotros son presupuestos continuistas para un Gobierno que no sabe si va a continuar, al frente de la Junta de Andalucía. A nosotros nos parece que el Gobierno de Moreno Bonilla nos deja un trágico legado. La mayoría absoluta del PP va a aprobar unas cuentas que son las cuentas del cinismo financiero. Están cimentadas sobre todo en fondos estatales, en fondos europeos y la aportación netamente andaluza con recursos propios es mínima. Y este esquema, además, se convierte en un ejercicio de cinismo político extremo cuando se rechaza, además, la quita de la deuda, que supondría una inyección de más de 2.032 millones de euros el primer año. Nos parece que es absolutamente insostenible. Nosotros hemos presentado, como grupo parlamentario, 647 enmiendas, pero no son parches. Nosotros lo que hemos querido es plasmar nuestro proyecto para Andalucía en las cuentas andaluzas, a modo de enmiendas, ¿no?, tratando de movilizar pues, más de 13.000 millones de euros, moviéndolos para ponerlos donde nos parece que estarían mejor y que le harían más bien a los andaluces y andaluzas. En consecuencia, 6.000 millones para mejorar los servicios públicos, poniendo el foco, obviamente, en sanidad, en educación y en derechos sociales, la dependencia, las pensiones, las residencias públicas, la justicia, especialmente en materia de igualdad y de lucha contra la violencia machista. 830 millones para vivienda. Y es que no podemos olvidar que es uno de los problemas fundamentales que asola a muchas familias andaluzas y nos parece que además de planes y programas para ayudas como el alquiler, tenemos que conseguir la promoción de viviendas públicas de alquiler asequible. Entonces, entre nuestras enmiendas, un plan para la promoción de 35.000 viviendas de alquiler asequible. 3.000 millones en medidas sobre modelo productivo y empleo, donde incluimos además la financiación de las universidades públicas. Incluimos enmiendas para que las universidades puedan hacerse cargo de la residencia de muchos
alumnos y alumnas, porque ya estamos viendo cómo ahora estudiar se ha convertido en un problema, porque es que el precio de la vivienda es tan grande que incluso quien pensaba que podía asumirlo se encuentra con que a la hora de la verdad no puede hacer frente al pago ni siquiera de una habitación en un piso compartido. 1.200 millones para hacer frente a la pobreza y a la exclusión social, apostando por el incremento de la renta mínima y la erradicación de la pobreza, con políticas dirigidas sobre todo a los barrios más pobres de Andalucía, que son los barrios más pobres de España. 1.386 millones para lograr una movilidad sostenible. Nos parece que el ferrocarril debe estar en el centro del debate. Necesitamos un transporte público sostenible que afronte los problemas del cambio climático y si queremos llevar a cabo ese cambio en la movilidad, necesitamos hacer una apuesta clara por el ferrocarril para que la ciudadanía tenga un método barato y además cómodo para poder moverse, si no va a ser imposible que abandonemos los coches, ¿no?, tal y como los conocemos ahora. Y en último lugar, 1.400 millones para hacer frente a la despoblación, ¿no? Hablamos continuamente del vaciado de las zonas rurales y eso lo hacemos pensando en fortalecer el municipalismo. Hay que dotar de más recursos a nuestros pueblos, a nuestros núcleos rurales, para que puedan prestar servicios públicos que son los que garantizan que al final la ciudadanía se quede en sus pueblos. Entonces, para nosotros no se trata de tener uno de los presupuestos más altos de la historia, sino que tenemos que gastar donde hace falta. Y eso es para mejorar la vida de andaluces y andaluzas, mentalidad de servicio público y, al final, lo que querríamos es desmontar este modelo privatizador de los servicios públicos que Moreno Bonilla lleva abanderando desde que llegó al Gobierno, ¿no? Esto no es fruto de la legislatura. Y déjenme que les recuerde que si estamos en esta situación, si se ha dado el problema de los cribados, si estamos viendo los problemas que existen en las escuelas públicas, sobre todo con el alumnado con necesidades educativas especiales, que hay muchísimos centros andaluces que no tienen el personal suficiente para atenderlo, con lo que eso supone para estos niños, para las familias, y no solo para su desarrollo futuro, que eso es otra cosa, para el bienestar diario de esos niños y niñas en la escuela pública se hace porque es que llevamos 7 años desmantelando lo público a favor de lo privado, derivando dinero que se debería dedicar a la sanidad pública a la sanidad privada y cerrando líneas públicas de educación mientras vemos como las concertadas pues no se tocan y donde empieza a haber zonas en Andalucía donde es imposible llevar a tu hijo o a tu hija a un colegio público y tienes que llevarlo a un colegio concertado. Esto es un plan claro y decidido, un modelo neoliberal por parte de Moreno Bonilla, que más allá de esa sonrisa amable y de esa careta que tiene, en realidad lo que afronta es un plan en el que Andalucía sigue la estela pues de Madrid. Y nos parece que no hay para nada diferencia. En consecuencia, bueno, vamos a seguir defendiendo hasta el final nuestras enmiendas a los presupuestos porque nos parece que los andaluces y andaluzas merecen una Andalucía mejor y desde luego no se la está dando Moreno Bonilla.